y el cansancio es que una de las principales causas para el cansancio de muchas personas es una sobrecarga de demandas que son demandas irreales. Son demandas que nos sobrepasan. Y hoy día vamos a conversar sobre eso, cómo la palabra de Dios nos enseña, nos orienta, nos instruye a ajustar nuestras expectativas y vencer ahí esas demandas irreales. Nosotros como iglesia, como congregación, tenemos más del 85, casi 90% de todos los miembros, personas que nacieron después de los años 80. Y una otra fracción son hermanos que nacieron antes de los 80, pero que sus hijos nacieron después de los 80. Entonces, están ahí, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver eso? Esa generación que nació después de los 80, las varias generaciones, ¿no?, que nacieron después de los 80, tuvieron ahí algunos beneficios y algunas circunstancias. El beneficio es el que esa generación, los millennials, la generación Z, es una generación que creció en una era donde había una mayor estabilidad económica y pudieron acceder, por ejemplo, a la formación superior, y no es raro ver que es a partir de esa generación, muchos son los primeros de su generación o los primeros de su familia a haber ingresado a una carrera universitaria. Y yo sé que es la realidad de muchas familias en nuestra iglesia. Muchos crecieron en un contexto en que había una mejor situación económica y por lo tanto se esperaba que esa generación pudiese en el futuro tener una vida incluso mejor de la que tuvieron sus padres. Y más, nos han instalado el chip de que nosotros de alguna forma debemos y tenemos el deber de tener una vida mejor que de nuestros predecesores. Y muchos crecieron con el pensamiento: yo cuando sea casado no voy a tratar a mi esposa como mi padre trata a mi madre, voy a hacerlo mejor. No voy a educar a mis hijos como mis padres me enseñaron. Porque yo soy una persona ilustrada, yo soy una persona que conoce la pedagogía infantil y yo voy a ser un mejor padre, voy a ser un mejor esposo, voy a ser un mejor profesional, y todo eso yo creo que está por ver, ¿no? No es término que no está tan así. Pero hemos quedado con eso, ¿no? De que sobre esa generación había muchas expectativas, tanto por parte de los mismos padres como por parte de nosotros mismos. Pero hay algo más en eso. Hay un estudio bien interesante hecho por un filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han, que lanzó un libro hace algunos años llamado La Sociedad del Cansancio. Muy interesante, medio complejo, pero muy interesante ese libro. Y en ese libro él hace un análisis de nuestra sociedad actual y dice que la sociedad actual, que es hiperindividualizada, es una sociedad donde cada uno pasa a ser emprendedor de sí mismo. Antes la crítica era contra las estructuras y la opresión por parte de las estructuras, de los jefes y de las corporaciones. Pero lo que él va a decir es que hoy día lo que es más común ver que las personas en su hiperindividualismo han abrazado ese concepto de que yo soy emprendedor de mí mismo. Yo soy mi propio jefe y yo soy una personalidad jurídica propia. Entonces yo me obligo a trabajar más. ¿Por qué? Porque yo he creído, me he convencido de que tengo el deber de rendir más. Mi vida tiene que ser óptima. No puedo desperdiciar el tiempo. No puedo malgastar la vida. Tengo que tener un cuerpo mejor. Tengo que tener una salud mejor. Tengo que comer mejor. Tengo que descansar mejor. Tengo que ser mejor en todo. Y esa exigencia de ser mejor en todo, esa presión por el éxito y por la eficiencia nos va llevando al agotamiento. Él afirma aquí que es una especie de autoexplotación. Y pasamos en un contexto donde éramos explotados por terceros y ahora somos libres de la explotación de los terceros. Hacemos lo que queremos y ese es el gran problema. Y nos hemos dado cuenta de que nosotros somos
pésimos jefes de nosotros mismos. Y estamos cansados porque nos hemos exigido. ¿Y cuántas personas hoy día pueden decir que está cansada y frustrada al mismo tiempo? He dado todo, pero siento que no he logrado nada. 4 o 5 años en una carrera universitaria y parece que soy tan ignorante que en el día en que yo ingresé. He leído libros, he escuchado charlas, he aprendido un montón de cosas. Y todavía no he aprendido a ser padre, madre como yo esperaba. Todavía no soy el profesional que yo soñaba y de hecho la ascensión que yo esperaba en mi trabajo no fue así. De hecho yo estoy a punto de abandonar la carrera por la cual yo estudié. ¿Cuántos hoy día no están así, cansados y agotados de esa carga de tener que performar? Y hay un elemento más, la exposición en las redes sociales. Por un lado nos ponen contra la pared porque uno ve a los compañeros. Antes uno perdía contacto con los amigos y perdió nomás y nunca más. Hoy día uno ve, uno compara ahí el LinkedIn uno del otro. ¿Dónde está? Oye, le subieron de puesto y yo sigo acá. Y uno se compara, y uno se entristece, y uno se frustra. Somos obligados a ser productivos y eso nos cansa. Y es por eso mismo que hoy día vamos a conversar cómo el Señor nos libra de ese paradigma enfermante. Y una de las historias más interesantes que trata de ese tema está en el Evangelio de Lucas y tiene que ver con 2 mujeres, 2 hermanas, una historia fantástica que está ahí en Lucas, el capítulo 10 de los versículos 38 al 42. Es ese texto que se ve proyectado ahí, que nosotros vamos a leer. Acompáñenme en esta lectura. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Qué historia interesantísima. Y es una historia interesante por varias razones. Primero, el Evangelio de Juan es quien da más atención a Marta, María y Lázaro, amigos de Jesús que vivían en Betania, muy queridos por Jesús. Y aquí es el único relato de ellos en los evangelios, y en ese contexto viene un relato que no es muy, ¿cómo puedo decir?, muy halagador a la señora Marta. Al final de la historia ella queda mal, pero es una historia incómoda cuando uno lee, porque cuando uno lee uno va a empatizar con Marta en un primer momento, ¿sí o no? Uno va a leer y va a decir, pero si la loca tenía razón, estaba solita. Jesús probablemente no era Jesús solamente, estaba Jesús más sus discípulos. Pongámosles 13 personas. Quizás estuviera Lázaro, quizás alguien más. Tenemos a 15 adultos ahí para servir y seguramente ustedes ya recibieron gente en su casa. No era como hoy día que uno pide comida y que llega listo. En el antaño la gente tenía que prepararla. Era complicado. Y Marta estaba convencida de que tenía el deber de ser una buena anfitriona. Y uno ve y dice, la hermana chica floja, que aprovechó de que estaba Jesús y quedó ahí escuchando a Jesús y no quería ayudar a su hermana. Qué mala. Uno lee la historia y se enoja con María y le da razón a Marta. Y esa es una de las evidencias de que nosotros estamos en una cultura del rendimiento y de la productividad, que cuando leemos eso nos identificamos con la persona que estaba equivocada en la historia. Interesante, ¿no? Pero esa historia es interesante porque involucra 2 hermanas, por lo tanto hay una tensión de por medio, pero hay una otra tensión que son amigos cercanos de Jesús.
no es gente ajena, no es gente que está fuera del círculo, gente querida por Jesús. Y ese breve relato nos muestra cómo Jesús instruye gente cercana a uno, cercana a Él, de cómo manejar la tensión entre expectativas y resultados, productividad, excelencia y paz en el corazón. Cómo Marta va a ser confrontada con sus angustias y cómo por medio de Marta nuestras angustias también son confrontadas. Cómo ajustar nuestras expectativas confrontando las demandas irreales. Debemos entender en primer lugar que demandas irreales, ellas nacen de la idealización de la performance. Básicamente, demandas irreales, ellas transforman algo que es bueno, algo que es justo, algo que es correcto, en una obsesión. Y uno queda obsesionado con eso. Porque cuando miramos el evento acá, Jesús con sus discípulos se quedaron en la casa de Marta. El texto nombra a Marta primero, luego María, porque probablemente Marta era la mayor. Probablemente ella era la que estaba liderando todo el tema. Pero Marta solo quería servir a Jesús de mejor manera. ¿Qué pecado hay en eso? Todo lo contrario. Ella solo quería entregar a Jesús una mejor experiencia, una comida buena, que el agua estuviera heladita o que el vino estuviera listo. ¿Qué mal hay en eso? Ningún mal, todo lo contrario. El problema es que aquí la excelencia de la performance, que comenzaba con una preocupación justa, termina siendo y termina consumiendo el mismísimo objetivo bueno y perfecto. Porque por querer entregar una atención tan y tan excelente a Jesús y a sus discípulos, en el fondo, más que agradar a Jesús, Marta quería agradarse a sí misma con la convicción de que yo soy la mejor anfitriona. Y Jesús me amará más, porque Él fue excelentemente servido. Al final del día, Marta no servía a Jesús, sino que servía a sí mismo. Demandas irreales nacen de la idealización de la performance. Ella idealizó una performance de acomodación, de recepción, de una manera tan exagerada, donde esa realización la consumía, la agotaba. Porque lo que ella quería no era simplemente servir a Jesús. Ella se enamoró de la persona que ella veía como la persona que entregó una atención absurdamente excelente. Ella se enamoró de la idea de verse a sí misma como un excelente anfitrión. Y Jesús va a confrontar eso. Jesús dice: Marta, Marta, estás preocupada con muchas cosas. Y alguien podría decir: pero Jesús, estás en lo obvio, ¿no? Porque claro, cuando uno recibe a alguien en la casa, se desordena todo la organización y la dinámica del hogar. Claro que estoy preocupado de muchas cosas, porque hay muchas cosas por las cuales se preocupar. Pero la pregunta de Jesús deja entrever una pregunta más profunda. ¿Cómo Jesús realmente quería ser servido en aquel momento? La atención que Marta daba era la atención que ella creía que Jesús necesitaba. Pero ¿qué es lo que Jesús realmente quería que ella hiciera? ¿Cómo Jesús realmente quería ser servido ahí? Y es por eso que cuando María se sienta a escuchar a Jesús, Jesús deja ver que eso era lo que Jesús esperaba. No es que no le iba a disfrutar de la comida y de la recepción, todo era bienvenido. Pero aquí Jesús va a poner la escala de importancia de las cosas. ¿Qué es lo que Jesús realmente quería? Nuestra performance y nuestra excelencia es una excelencia puramente muchas veces carnal, de lo que yo creo que es lo mejor para que yo me sienta a mí feliz y realizado por haber logrado lo que yo considero excelente. Pero ¿es eso lo que Dios quiere?
Muchas veces estamos frustrados por no ser padres, cónyuges que idealizamos en un sueño obsesionado con la perfección y nos sentimos frustrados cuando el Señor nunca nos exigió que fuéramos como idealizamos en nuestros sueños. Por lo tanto, no tenemos por qué frustrarnos, porque no era eso lo que el Señor nos pidió de nosotros. Y así como Marta, quizás Jesús te dice, estás preocupado por muchas cosas. Pero ¿son esas cosas realmente importantes? ¿O se transformaron en cosas importantes porque idealizaste una performance en su cabeza? Es interesante porque Lucas pone ese evento en el capítulo 10, luego después de la parábola del buen samaritano. Y hay una comparación, hay una similitud con esa parábola. Porque la parábola ustedes conocen, un hombre bajaba por el camino y fue asaltado por ladrones que lo dejaron casi muerto en el camino. Por ahí pasaban un levita y luego un sacerdote. Y ellos pasaron por ahí y hicieron vista gorda, pasaron de largo y siguieron su camino. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos estaban, levita y sacerdote, en el contexto de servir en el templo y el hombre estaba prácticamente muerto y de repente tocar un muerto implicaba estar ceremonialmente impuro y imposibilitado, por lo tanto, de servir en su turno en el templo. Desde esa perspectiva, la razón por la que ellos no se acercaron al moribundo, al muerto que estaba ahí o al hombre que estaba herido, es absolutamente plausible, es entendible. Ellos estaban sirviendo un bien mayor, estaban sirviendo al Señor en el templo. Y si por alguna razón tocaban un muerto, quedarían ellos incapacitados de hacer y de cumplir con su turno hasta una cierta cantidad de tiempo, de horas. Por lo tanto, ellos idealizaron el ejercicio del sacerdocio y no vieron lo que Jesús consideraba más importante, que era la vida humana. De igual manera aquí, Marta idealizó el ejercicio del servicio y de la comida, que también es necesario, útil y agradable. Pero en esa idealización de su performance, perdió de vista lo que era realmente excelencia a los ojos de Dios. ¿Será que la excelencia a la cual buscas, será que esa vida que estás tratando de construir no es básicamente un ídolo que te esclaviza, que te obliga a trabajar más de lo que realmente necesitas? ¿Será que no es una trampa que te hace sacrificar más tiempo y más tiempo en algo que Dios no te pidió que hiciera? Cuando nosotros idealizamos la performance, nos ponemos nosotros mismos en el centro y no al Señor ni al otro. Aquellos padres que idealizan ser el padre perfecto no están preocupados de sus hijos, están preocupados de sí mismos, de verse a sí mismos, de validarse a sí mismos como padres excelentes, como profesionales excelentes, como cónyuges excelentes, como líderes excelentes. En última instancia, somos mejores que los demás. Y eso es pecado. Demandas irreales nacen de la idealización de la performance, pero también demandas irreales. Ellas producen la distorsión de las prioridades. Y hemos visto eso aquí claramente. Hay evidentemente en Marta una cierta ceguera y una distorsión de la escala de lo que es importante. Porque piensa por un instante el privilegio que estaba teniendo Marta. Ella estaba recibiendo en su casa nada más, nada menos que Jesucristo, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, nacido sin pecado, la encarnación misma de la divinidad. Dios mismo estaba ahí. Qué privilegio, qué tremendo privilegio era tener a Jesús. Y ella perdió de vista eso, porque cuando ve a Jesús, lo único que ella pensó en cómo servirle a Él, cómo entregarle una mejor experiencia. Ella no quería quedar mal con Jesús y perdió de vista
que más importante era disfrutar de esa oportunidad única en la historia humana. María entendió claramente. Jesús estaba ahí, Jesús estaba hablando. Lo que Jesús decía era más importante que cualquier otra cosa. Lo demás podría esperar, pero eso no. María entendió el privilegio de tener a Jesús, pero Marta perdió de vista eso. Estaba cegada por sus compromisos y distorsionada en su escala de prioridades. Es obvio que servir a Jesús era importante, pero no es más importante que escuchar a Jesús. Jesús quiere ser servido por ustedes. Jesús quiere ser servido por nosotros. Pero más que ser servido por nosotros, lo que Jesús quiere es que lo amemos, que disfrutemos de Él, que escuchemos su voz. Servir es importante, pero amar a Jesús es más. Es una escala de prioridades. Y Jesús aquí corrige esa distorsión en la cabeza de Marta. Porque primeramente Jesús va a valorar y proteger la osadía de María. María fue osada. Porque, hermanos, si nosotros hoy día, más de 2000 años después de ese evento, leemos ese texto y decimos, Marta tiene razón, imagínate en el mismo día. Porque seguramente, no solamente Marta se sintió incomodada con eso, pero quizás más de un discípulo también. Oye, esa loca aquí, ¿por qué no ayuda a la hermana? Y la hermana corriendo para allá y para acá. Y uno sabe cuando uno quiere llamar la atención, hacer ruido con las cosas, ¿no? Así como pegan los platos y así como que, oye. Y fue tamaño el incómodo que yo me imagino que seguramente Marta debiese haber hecho señas, llamado, incomodado a su hermana. Oye, ya, pues ayúdame. Y frente a caso omiso de su hermana, ella tuvo que interrumpir. Jesús estaba hablando, enseñando, qué sé yo. Tuvo que interrumpir la conversación. Oye, Jesús. Ella interrumpió la conversación para retar a Jesús. A ese nivel, la distorsión de sus prioridades fue tamaña al punto de que ella interrumpiera al Señor del universo para reprenderle a Él. Como que si Jesús no estuviera ayudando y le estuviera estorbando de cierta manera al permitir la flojera, a convalidar la flojera de su hermana. Ella acusaba a Jesús de ser algo menos que alguien que favorece la desprolijidad. Por lo tanto, mira lo grave que es aquí. Jesús protege la osadía de María, que de cierta manera enfrentó las miradas así como medio chuecas de los vecinos, de las personas alrededor, y claramente la confrontación con su hermana. Y Jesús valora María por lo que ella había hecho. Pero Jesús no reprende a Marta así como que ya, Marta, déjala ahí, ya, ¿para qué tanto? Eso haríamos nosotros. No, después vemos, siéntate acá, deja de hinchar y siéntate acá. Y ahí conversamos, después vemos, entre todos lo hacemos, qué sé yo. Después yo multiplico el pan y aquí estamos. No. Pero Jesús habla con Marta con tremenda amabilidad. Él fue empático con el esfuerzo de Marta. Y en su empatía con Marta, Él muestra para ella lo tanto que ella estaba equivocada. Marta, Marta, estás ocupada con muchas cosas. Pero hay una orden de prioridades que te ha saltado. Tienes que entender qué es lo que es primero, qué es lo que es más importante. Él fue empático con el esfuerzo de Marta. Él no desestimó el sacrificio de Marta, pero Él puso todo ese sacrificio en la perspectiva de lo que era realmente importante, de lo que era más importante. Y aquí es donde vemos que la distorsión de las prioridades nos impiden de disfrutar de las oportunidades que Dios nos da. Estaba el mismísimo Señor en su casa. Y escuchar lo que Jesús decía era oro.
Servir era importante, pero era menos importante. A veces estamos agotados porque buscamos una cierta comodidad económica, una cierta firmeza económica para nuestras familias, porque pensamos que cuando tengamos ese piso sólido económico, estaremos bien. ¿Será? ¿Será eso lo más importante? Se ha hablado mucho de todos esos padres que se sacrifican la vida para dar lo mejor para sus hijos y no dan una sola cosa que sus hijos más necesitan, que es a sí mismos. ¿Qué es lo más importante? Eso se aplica al matrimonio, eso se aplica a la crianza de hijos, eso se aplica también al trabajo, a la profesión, y eso también se aplica a la iglesia y al ministerio. Quizás nos dedicamos mucho y nos esforzamos. Llegamos temprano y salimos tarde. Nos entregamos y nos consagramos porque estamos sirviendo al Señor. Pero a veces nos olvidamos de que más que nuestro servicio, el Señor quiere nuestra devoción. El Señor no tiene funcionarios. El Señor no tiene funcionarios. El Señor tiene hijos. Por lo tanto, debemos reposicionar nuestra tabla de prioridades según la definición que da el mismo Señor. Pero por fin, las demandas irreales, ellas nos ponen en ruta de colisión con otros. Demandas irreales seguramente nos harán pelear con la gente que está a nuestro alrededor. Eso es un hecho. Porque ¿qué es lo que vemos en ese texto aquí? ¿Qué es lo que es evidente? ¿Qué es lo que salta a los ojos? Hay un resentimiento tan profundo en el corazón de Marta y que es tan común cuando uno está sirviendo y mira al lado y ve que el otro está ahí haciendo el tiempo pasar. Y uno se enoja. Marta estaba enojada y ese enojo vino como resultado de ese resentimiento. Porque en su interior decía que ella se esforzaba mucho y nadie la ayudaba. Y seguramente usted ya ha dicho eso en algún momento de su vida. Yo estoy aquí solo sacándome la mugre y la gente no me ayuda. La gente no colabora. Solo yo limpio esa casa. Solo yo trabajo en esa empresa. Y uno se enoja y uno se frustra. Ese resentimiento es mortal. Porque claramente nos pone en contraste con otros. Es un sentimiento primeramente de injusticia. Y ese sentimiento de injusticia fue tan fuerte en el corazón de Marta que ella sale a recriminar a Jesús, como les decíamos. Ella estaba en una situación donde ella se veía a ella, una persona que estaba sufriendo una situación injusta. Ella estaba en sufrimiento. Ella era la parte sufridora ahí. Y ella reclama con Jesús porque entiende que Jesús está siendo connivente con esa situación de injusticia. Y pide que Jesús rete a su hermana. Ella reta a Jesús para que Jesús rete a su hermana, para que su hermana la ayude. Rara la situación. Pero fíjense que cuando uno está dominado por demandas irreales, nada más importa, las personas no importan. Lo que importa es la ejecución. Lo que importa es la excelencia. Seguramente ustedes ya escucharon muchas historias sobre Steve Jobs. Le dicen que era un genio, un hombre que revolucionó la tecnología, muy inteligente. Pero la gente detestaba trabajar con él, porque era una persona muy dura, muy difícil de manejar, de trabajar. Vivía claramente dominado por demandas irreales de ser lo más excelente posible. Y por eso pasaba por encima de las demás personas. Es diferente cuando tenés mucha plata y eres dueño de toda la empresa y puedes hacer lo que quieras. En la mayoría de las veces no es así. Pero eso no quita el hecho de que uno sienta o se sienta de algún modo injusticiado,
frustrado, porque nadie se esfuerza tanto como yo. Y la gente es así porque es floja. Yo no. Yo soy dedicado, comprometido. Yo hago todo bien. Pero mi jefe no es así. Mis compañeros no son así. Yo me estoy esforzando mucho, pero mi marido no pone de su parte. Mi esposa no pone de su parte. Yo estoy dando toda la educación para mis hijos, pero mis hijos miren cómo son flojos. No quieren nada. Y nos quedamos ahí sufriendo, victimizándonos, haciéndonos la víctima eternamente. ¿Por qué? Porque, ay, que sufro yo. Eso era lo que estaba haciendo Marta. Y ella estaba profundamente dominada por resentimiento, por el sentimiento de injusticia y por culpa. ¿Por qué? Porque demandas irreales no solamente nos ponen en ruta de colisión con otros, pero también contra nosotros mismos. Porque nosotros somos los primeros a ser victimizados por la cobranza irreal, excesiva, exacerbada. ¿Y cuántas personas ya no han desistido de la familia, del trabajo o del servicio del ministerio? Porque se han sentido tan abrumados con el temor de no dar el ancho. No soy capaz. ¿No eres capaz de qué? No soy capaz de actuar en un nivel de excelencia que yo me imaginé en mi cabecita. Y por esa culpa uno renuncia, uno desiste. Demandas irreales nos ponen en ruta de colisión con otros. Pero aquí Jesús viene y reconcilia Marta con María, pero sobre todo Marta con ella misma. Jesús no compra el discurso victimista de Marta. Así como que no, de verdad Marta, pucha, muchas gracias por todo tu esfuerzo. Te pasaste, mira qué rico. Oye, que está rica, está bonita la casa, limpiecita. Eso lo haríamos nosotros, como que tratar de desescalar el problema, de valorar el esfuerzo. Nosotros haríamos eso. Haríamos un halago a Marta y bajar perfil a la atención. No, no se preocupe, no es tan así. Pero Jesús va en el centro de la cuestión. Él no compra en ningún sentido la victimización de Marta, sino que revela que ella misma es víctima de su propia obsesión. El problema no era María que estaba ahí, el problema es ella y su obsesión con algo que Jesús no le había pedido. Demandas irreales nos destruyen por dentro y personas destruidas destruyen a otros. Personas rotas, personas que están desajustadas consigo mismos, son incapaces de empatizar con el sufrimiento ajeno. Y Jesús, al decir cuál era la mejor parte, dijo dos cosas. Primero, María había tomado una muy buena decisión. Ella no era merecedora de ningún tipo de recriminación. Ella iba a quedar ahí. Nadie se le quitaría ese privilegio. Pero al decir eso, indirectamente Jesús también invita a Marta a venir y sentarse. Solo una cosa es necesaria. Haz como tu hermana. Siéntate tú también. Escucha a Jesús. Jesús, en vez de poner más combustible al incendio, Jesús lo resuelve. Y dice, Marta, el problema está en ti. Resuelve ese problema, esa obsesión que tienes en tu corazón. Y siéntate acá. Demandas irreales cobran un precio muy alto de soledad. Porque si yo pienso que yo solo soy el que se esfuerza, me sentiré cada vez más solo en mi dedicación a lograr esa meta obsesiva que tengo. Pero también nos da un precio muy elevado de resentimiento y culpa. Nos sentimos resentidos contra todos. Y en determinado momento ya nadie sirve. Nadie te valora. Nadie te respeta. Todo está mal.
del jefe, al micrero, al vecino, todo está mal. Y ese resentimiento muestra que el problema no es en el otro, es en mí. Es la culpa que yo cargo por no sentirme pleno. Pero la gracia de Jesús nos libera del peso. El peso que nosotros hemos puesto sobre nosotros mismos y que Jesús no nos llamó a cargar. Por eso debemos ser libres de esas demandas irreales y abrazar nuestro fracaso. Quizás el mayor temor de Marta sería que Jesús viniera a su casa y no fuera bien recibido. Eso sería su fracaso. Pero Jesús dice: Marta, Marta, eso no es el éxito que yo entiendo. Porque tu fracaso no significa que es el fracaso de los planes de Dios para ti. Permítate fracasar en esos proyectos que inventaste en tu cabeza. Reconoce que no vas a ser un padre excelente, una madre fantástica, y que Dios no necesariamente te llamó para hacerlo. Vas a fallar como esposo, como esposa, como padre, así como has fallado como hijos. No vas a ser ese profesional, nota 7, quizás un 6,5, 5, quizás el tuyo es un 4. No porque seas flojo ni nada, sino que las cosas son como son. Dios no te llamó a ser perfecto en todas esas áreas. Abraza tu fracaso. Pero abraza tu fracaso consciente de que ese fracaso es el sentimiento provocado en mi corazón por una demanda que es irreal. Jesucristo mismo dijo: todos ustedes que están cansados y agobiados, vengan a mí y yo les daré descanso. El descanso no vendrá por la conquista de sus sueños. El descanso vendrá por la pacificación del corazón en Cristo. Y Jesús dijo: dejen sus cargos sobre mí y tomen mi cargo sobre ustedes. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Abrazar nuestro fracaso significa tomar el yugo de Jesús y decir que ese Amós fracasó en sus sueños para poder triunfar en los propósitos de Jesús, que no parecen triunfos al ojo de los demás, pero no importa. Seguirá siendo triunfo a los ojos de aquel que está trabajando en mí, porque lo que Dios está haciendo en mí es diferente de lo que yo quiero hacer de mí mismo. Abraza tu fracaso para que podamos terminar el año en paz. Cierra tus ojos. Vamos a orar.